Hola, Saúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo van los nervios? Bueno, pues aquí somos pasando un ratet un poco malo, pero bueno, ya somos rematando la exposición, así es que, bueno. ¿Por qué has trigado a temática do Pirineo en las tuyas ilustraciones y en los tuyos libros? Bueno, pues porque soy belsetan y desde crío pues siempre he sentido pues, estos cuentos, estas historias y cuando decidí pues felos en libro, pues la historia ya la teneba. ¿Y de los tuyos libros, cuál es el libro que más te ha marcado? Sí que el Chigán de Sallent, que fue el primero, pues hombre, y se fue el comienzo de esta andadura. Bueno, y mesmo para editar estos libros decidíes de hacer una editorial. ¿Por qué decidíes de hacer Garabato Books? Pues cuando plegaron es críos, es míos fillos esta casa, pues todas las nueces, pues tenía que contarles un cuento y en ese momento fue cuando decidí pues hacer mis historias que conoceba de la montaña, ¿no? Como autor no se puede trabajar bien en el sector editorial, así es que me tuve que hacer editorial sin más. Me han dicho que antimás uno de los tuyos libros, Logo Rorroi, también has feito mismo un curto con este libro. ¿Cómo fue esta experiencia? El equipo ya era pues muy chicot y éramos només pues una animadora, Patricia Sánchez, yo que tuve que estudiar animación porque no plegábamos a la fecha del estreno y después de hacerlo también en castellano, pues para la gente que no entienda el aragonés o que no lo conozca, pues que él tenga en castellano también para conocer la historia. Bueno, pues muchas gracias por atenderme y yo te dejo aquí colocando a exposición y yo me voy a hacer una golladeta lo que ellos metiendo y también a vellero corto tuyo que creo que lo meteré ahora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a tú. Que vaya bueno. Igual.